Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, con la energía a tope porque hoy tenemos un chismecito jugosísimo, de esos que nos encantan, de esos que nos hacen dejar todo lo que estamos haciendo para pegarnos a la pantalla y no perdernos ni un segundo. Y es que, como ya vieron en el título, Kerem está que explota de alegría. Y no es para menos, porque la noticia que les traigo hoy tiene que ver con una persona muy, pero muy especial en su vida. Hande Erçel. Así es, mis queridos, hoy vamos a sumergirnos en el mundo del corazón, en el mundo de las noticias del espectáculo turco, y vamos a analizar cada detalle, cada rumor y cada confirmación que tenemos sobre este bombazo. Prepárense porque vamos a hablar de la presencia de la gente de Hande Erçel en una fiesta que al parecer tiene más significado de lo que pensábamos. ¿Será una señal? ¿Será una confirmación? ¿Será un simple encuentro casual? Vamos a descubrirlo juntos. Pero antes de que me emocione demasiado y empiece a soltar todos los spoilers, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal. Sí, a ti que estás viendo este vídeo. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ni uno solo de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y curiosidades del mundo del espectáculo turco y más allá. Recuerda que aquí siempre encontrarás la información más fresca, los análisis más profundos y sobre todo la mejor compañía para pasar un rato divertido. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar con el chisme. Y bueno, la verdad es que todo comenzó hace unos días, cuando empezaron a circular unas fotos que, como diría mi abuela, levantaron polvareda. Resulta que se celebró una fiesta bastante exclusiva, llena de celebridades turcas, influencers y, en general, gente importante del mundo del espectáculo. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Pues no, porque entre toda esa multitud de caras bonitas y trajes elegantes, apareció una persona que nos llamó muchísimo la atención. Nada más y nada menos que, el agente de Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. El agente de Hande Erçel, esa persona que está detrás de todas las decisiones profesionales de la actriz, esa persona que la representa y la acompaña en cada paso de su carrera, estaba presente en la fiesta. Y claro, la pregunta que todos nos hicimos al instante fue, ¿qué hacía ahí? ¿Por qué el agente de Hande Erçel estaría en una fiesta a la que también asistió Kerem Bürsin? ¿Acaso era una simple coincidencia? ¿O había algo más detrás de todo esto? Las teorías, como se imaginarán, no tardaron en aparecer. Algunos fans, los más optimistas y románticos, empezaron a especular con la posibilidad de que el agente de Hande estuviera allí para negociar algún proyecto en común entre Hande y Kerem. Imagínense. Una nueva serie juntos. Una película. Un anuncio. Las posibilidades son infinitas y obviamente la emoción de los fans se disparó por las nubes. Otros, más cautelosos, prefirieron tomarse la noticia con pinzas. Quizás, decían, el agente de Hande simplemente tiene amigos en común con los organizadores de la fiesta, o quizás fue invitado por algún otro cliente que representa. No siempre todo tiene que estar relacionado con Hande y Kerem, ¿verdad? A veces, las cosas son más sencillas de lo que parecen. Pero luego empezaron a surgir más detalles, más pistas que nos hacían pensar que quizás, los fans optimistas no estaban tan equivocados. Resulta que, según algunas fuentes cercanas a los organizadores de la fiesta, el agente de Hande no solo estuvo presente, sino que además se le vio conversando animadamente con Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. El agente de Hande y Kerem Bürsin hablando. Juntos. En la misma fiesta. Y ahí es donde la cosa se puso realmente interesante. ¿De qué estarían hablando? ¿Estarían discutiendo temas profesionales? ¿Estarían hablando de proyectos futuros? ¿O quizás simplemente estaban charlando de forma casual, como dos personas adultas que se conocen y se respetan? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sabemos es que después de esa conversación, Kerem Bürsin fue visto sonriendo, radiante, literalmente explotando de alegría. Y claro, eso no hizo más que alimentar las especulaciones y las teorías de los fans. ¿Qué le habría dicho el agente de Hande para ponerlo tan feliz? ¿Acaso le habría confirmado algo sobre la posibilidad de trabajar juntos de nuevo? ¿O quizás, le habría dado alguna noticia relacionada con la vida personal de Hande? Como les dije, las posibilidades son infinitas. Pero lo que está claro es que la presencia del agente de Hande en la fiesta, y su posterior conversación con Kerem, ha generado un revuelo tremendo en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos. Todo el mundo está hablando de ello, todo el mundo está especulando, y todo el mundo está esperando una confirmación oficial. Y mientras tanto, ¿qué dicen Hande y Kerem? Pues, como era de esperar, ambos han guardado silencio. Ninguno de los dos ha hecho ninguna declaración al respecto, ni han confirmado ni han desmentido nada.
Y eso, claro, no hace más que aumentar el misterio y la expectación. Pero a ver, seamos honestos, ¿qué otra cosa podíamos esperar? Hande y Kerem siempre han sido muy discretos con su vida privada, y siempre han preferido mantener sus asuntos personales alejados del ojo público. Así que no es de extrañar que ahora, en medio de todo este revuelo, hayan optado por el silencio. Sin embargo, su silencio no significa que no estén al tanto de todo lo que se está diciendo. Estoy segura de que Hande y Kerem están siguiendo de cerca todas las noticias y los comentarios que se están generando en torno a la presencia de la gente de Hande en la fiesta. Y estoy segura de que en algún momento decidirán romper su silencio y aclarar la situación. Pero mientras ese momento llega, nosotros, como buenos chismosos, vamos a seguir analizando cada detalle, cada pista y cada rumor que vaya surgiendo. Vamos a seguir especulando, vamos a seguir teorizando, y vamos a seguir soñando con la posibilidad de ver a Hande y Kerem juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real. Y es que, seamos sinceros, la química entre Hande y Kerem es innegable. Desde que protagonizaron la exitosa serie Senkalkam, los fans de todo el mundo quedaron cautivados por su talento, por su carisma y sobre todo, por la conexión tan especial que existe entre ellos. Durante el rodaje de la serie, Hande y Kerem se enamoraron, y su relación se convirtió en una de las más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Los fans los adoraban, los seguían a todas partes, y soñaban con verlos juntos para siempre. Pero lamentablemente, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, su relación no duró para siempre. Después de un tiempo, Hande y Kerem decidieron separarse, y su ruptura causó una gran tristeza entre sus fans. Sin embargo, a pesar de su separación, los fans nunca perdieron la esperanza de verlos juntos de nuevo. Siempre han creído que su amor es verdadero, que su conexión es indestructible, y que tarde o temprano, volverán a estar juntos. Y quizás la presencia de la gente de Hande en la fiesta, y su conversación con Kerem, sea una señal de que esa esperanza no está del todo perdida. Quizás sea una señal de que Hande y Kerem están considerando la posibilidad de trabajar juntos de nuevo, o quizás sea una señal de que están intentando reconstruir su relación. Como les dije, nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la noticia ha generado una gran expectación y una gran ilusión entre los fans de Hande y Kerem. Y eso, al fin y al cabo, es lo que importa. Porque al final del día, lo que todos queremos es ver a nuestros ídolos felices, realizados y enamorados. Y si Hande y Kerem encuentran esa felicidad juntos, ya sea en la pantalla o en la vida real, nosotros estaremos aquí para celebrarlo. Así que mientras esperamos una confirmación oficial, vamos a seguir disfrutando de su talento, vamos a seguir apoyando sus carreras, y vamos a seguir soñando con la posibilidad de verlos juntos de nuevo. Y quién sabe, quizás, algún día, nuestros sueños se hagan realidad. Mientras tanto, no olvidemos que todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay nada confirmado, y no debemos dar nada por sentado. Pero tampoco debemos perder la esperanza. Porque como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y ahora, cambiando un poco de tema, quiero hablarles de algo que también me ha llamado mucho la atención en los últimos días. Y es que, como saben, Hande Erçel es una de las actrices turcas más exitosas y cotizadas del momento. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en una estrella internacional, y su agenda está llena de proyectos y compromisos. Pero a pesar de su apretada agenda, Hande siempre encuentra tiempo para dedicarlo a sus fans, a su familia y a sus amigos. Y eso es algo que admiro mucho de ella. A pesar de su fama y su éxito, Hande sigue siendo una persona humilde, sencilla y cercana. No se ha dejado llevar por la fama, y sigue manteniendo los pies en la tierra. Y eso es algo que la hace aún más especial y admirable. Porque al final del día, lo que realmente importa es la calidad humana, la sencillez y la humildad. Y Hande Erçel tiene todo eso. Y lo mismo puedo decir de Kerem Bürsin. A pesar de su éxito y su fama, Kerem sigue siendo una persona humilde, sencilla y cercana. No se ha dejado llevar por la fama, y sigue manteniendo los pies en la tierra. Y eso es algo que lo hace aún más especial y admirable. Porque al final del día, lo que realmente importa es la calidad humana, la sencillez y la humildad. Y Kerem Bürsin tiene todo eso. Así que, tanto Hande como Kerem son un ejemplo a seguir. Son un ejemplo de que se puede ser exitoso y famoso sin perder la humildad y la sencillez. Y eso es algo que debemos valorar y admirar. Y ahora, para ir terminando con este chismecito, quiero agradecerles a todos por haber estado ahí, por haber escuchado mis teorías y mis especulaciones, y por haber compartido conmigo este momento de emoción y de ilusión. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Y recuerden, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y curiosidades del mundo del espectáculo turco y más allá.
Y ahora cuéntenme en los comentarios qué les pareció todo este asunto. ¿Creen que la presencia de la gente de Ande en la fiesta es una señal de que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O creen que es simplemente una coincidencia? Me encantaría leer sus opiniones y sus teorías. Así que no duden en dejar sus comentarios abajo. Y recuerden, aquí siempre encontrarán un espacio para compartir sus ideas, sus opiniones y sus chismes. Y para finalizar, quiero recordarles que todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay nada confirmado, y no debemos dar nada por sentado. Pero tampoco debemos perder la esperanza. Porque como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. No olviden suscribirse, dar like y compartir. Adiós. Resumiendo rápidamente, hoy exploramos la presencia de la gente de Andercel en una fiesta a la que también asistió Kerem Bürsin, el revuelo que causó esta coincidencia y las posibles implicaciones, desde un nuevo proyecto juntos hasta una reconciliación personal. Analizamos las reacciones de los fans, el silencio de Ande y Kerem, y la esperanza que aún persiste entre sus seguidores. También hablamos de la importancia de la humildad y la sencillez, cualidades que ambos artistas poseen. Quiero agradecerles de todo corazón por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir trayéndoles contenido fresco y entretenido. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al compartir estas noticias y especulaciones. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre la situación? ¿Creen que hay algo más detrás de la presencia de la gente de Ande en la fiesta? ¿Les gustaría ver a Ande y Kerem juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real? Quiero saber sus pensamientos. No se corten y compartan sus teorías y opiniones con nosotros. Y por último, pero no menos importante, les pido que me ayuden a hacer crecer esta comunidad. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones, y así ser los primeros en enterarse de los próximos chismes y noticias del mundo del espectáculo. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Chao, chao.